Bueno, traten de no estar hablando acá, que esto va a filmar y va a entrar todo el sonido por ahí. Esto va a estar Gracias. ¿Cómo se pone play? Ya estaba filmando. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Les sigo prometiendo que va a seguir siendo muy interesante y enriquecedor. Y en esta ocasión tengo el agrado de presentar a un amigo, a Felipe. Feli es editor de la editorial Abdullah. Es un gran facilitador. Él se encarga de que muchos escritores independientes logren y lleguen a concretar sus obras de una manera muy profesional, pero también con un gran carisma y de una manera muy cercana. Siempre quien edita con Feli terminan queriéndolo mucho, así que bueno, es cierto, es lo que uno escucha, y tiene siempre muy buena evolución de los autores que trabajan con él. Así que bueno, el gobierno de la provincia de San Juan no solamente a los autores, sino también está promocionando y apoyando a las editoriales sanjuaninas, no solamente a las editoriales públicas como la de la Universidad Nacional de San Juan o como la del Fondo Editorial, sino también a privadas como las de Felipe. Bueno, sin más, le voy a dar la palabra al querido Felipe para que presente a sus autores, que también los conozco. Gracias. Bueno, gracias Fede, gracias por tu palabra. Bueno, acá un poco Federico ha hecho una descripción de mi trabajo, así que yo quiero recalcar la importancia que es tener en este momento un espacio en lo que se estima la tercera feria más grande del planeta, ¿no? La de Buenos Aires. Nosotros tenemos un espacio gracias a unas políticas públicas, ¿no?, que este gobierno ha continuado, que nos permiten a una pequeña editorial o empresa de servicios editoriales estar acá, ¿cierto?, mostrar lo que hacemos, mostrar el trabajo de nuestros autores, nuestra producción, y bueno, no es fácil que un libro que se desarrolla en todo sentido, que se imprime, que se escribe en la periferia, ¿no es cierto?, lejos de los centros de producción, lejos de los centros de consumo, bien, puedan estar acá. Por ahí no se tiene dimensión de eso, pero es muy difícil, todo, bien, y ni hablar, si como miren que es del interior de San Juan, el interior del interior, todo es mucho más difícil. Hasta hace unos años era difícil conseguir papel, o sea, imagínense el problema, ni hablar de trabajar con una inflación galopante, cuestiones que después de eso ya uno ya no le tiene miedo a nada. Pero bueno, siempre hemos estado siempre trabajando, siempre apostando por autores emergentes, siempre brindando servicios editoriales. Yo me jacto de que el autor deja el lugar y de ahí me encargo de todo, bien, y lo trabajamos juntos, y lo que a mí me interesa, y es lo que hablamos con Sonia hace un ratito, que se lleve una gran experiencia, que disfrutemos, porque nadie nos obliga a hacer esto. Un autor viene acá porque quiere cumplir un sueño, porque le gusta, y está para pasarla mal, bien, entonces nos divertimos lo que se pueda, ¿no es cierto?, y hacemos un libro lo mejor que se puede. Así que este es el caso de este libro que ha trabajado Sonia Parexí y Sebastián. Es lo
pedagogía. Recién me explicaron, bueno, obviamente me olvidé. Muy bien, ahora va a haber tiempo para que los chicos se presenten, comenten cómo es el proceso de trabajo y bueno, les cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias Federico Caballero, director de Bibliotecas Populares de la provincia de San Juan, amigo también de muchos años, conocemos de mucho tiempo. Muchas gracias Felipe Echeverría por el enorme trabajo que haces con la editorial Apelá y realmente sos un facilitador de libros. Que no es fácil, porque uno en este afán de producir, de comunicarse, que la producción literaria y artística es un acto de comunicación, a veces, bueno, cae ingenuamente en editoriales que no facilitan, sino que entorpecen el nacimiento de un libro. Y bueno, ser un puente no es una tarea menor. Gracias a todos los sanjuaninos y sanjuaninas que nos están acompañando y ayudando acá en el stand de San Juan, que sé que es una tarea ardua y que han estado toda esta semana trabajando como locos. Muchísimas gracias también a todos los que nos están acompañando, familia, amigos, amigas. Es un placer estar aquí con mi hermano de la vida, concretando un libro más, Seba, un libro más, lo cual no es poca cosa. Con Sebastián nos hemos conocido por allá por la década de los 80, en el 85, tiene una muy buena memoria, en el ambiente de las artes. Él es el papá de mis sobrinos Eric y Sofía, es un hermano que me trajo la vida y es un coequiper en todas estas patriadas que nos hemos mandado, Seba, desde que éramos cuasi adolescentes trabajando juntos. Nuestros primeros trabajos fueron allá en el año 85, cuando hicimos poemas ilustrados para llevarlo a la feria de las pulgas, donde yo los exhibía y los vendía. Se vendía poco, por supuesto. Pero yo decía que era el autor más leído, porque todos pasaban, leían, claro. Así que me dijo, muchacho, sí, la verdad que tienes razón, soy el escritor más leído. Es cierto, bueno, empezamos a exponer en la Feria de las Pulgas poesías ilustradas a modo de tipo banner, una cosa así, una cosa muy artesanal, pero eran ilustraciones originales con poesías de Sebastián. Teníamos por entonces, éramos teenagers, pero siempre del ambiente de las letras y de las artes visuales. La verdad es que así nos hicimos amigos y así empezamos con estos proyectos, estas ilusiones de hacer libros juntos o artículos, porque él también tuvo durante una década más o menos la editorial Carpe Diem, donde producía y publicaba la revista Encuentros con Gente de Letras. Y también no solo... Esa revista llegó hasta Buenos Aires. Me contaron muchos que la compraron acá. Así que miren hasta dónde llegaron las revistas. Muy bueno. Que no solo publicaba poesía propia, sino poesía de los colegas, de otros colegas de San Juan, sino que además publicaba notas, entrevistas que les hacía gente del ambiente artístico local, no solo
poetas, sino artistas visuales y músicos y literatos que se dedican a otro género que no es poesía, sino cuentos o novelas. Fue muy linda esa revista y duró una década más o menos la publicación. Después hemos hecho otros libros juntos. Creo que se llamó Instantes. ¿Cómo se llamó? Sí. No, Buscando Inteligencias. También un libro que reunía poesías de Sebastián con ilustraciones. Pero en este caso yo decidí no ilustrar el libro en esta ocasión con dibujos o con pinturas. Me interesó mucho el collage. Y vos has hecho una observación importante al comparar el haiku con el collage, ¿no? En esta cuestión a lo mejor de reducción por una parte, pero en la apariencia una reducción, pero una condensación o una concentración por otra. Yo creo que el criterio japonés, el criterio oriental para hacer un haiku es justamente eso, es decir, con poco, mucho. Yo pensé en esta característica del género. Me acordaba también de los microrelatos, porque el haiku es poesía como un microrelato es a la novela, ¿no? Y pensaba cómo dialogar con esto o cómo trasladar esa idea o esas características del haiku a las artes visuales, ¿no? Y se me ocurrió que el collage es el que de alguna manera, por las características técnicas, era similar al haiku, pero en artes visuales. El collage, creo que todos sabemos de qué se trata, reúne universos de distintos orígenes en una edición nueva. Entonces, con apenas un gesto mínimo, que no es el gesto de pintar o de dibujar, que son más lentos, tienen otros tiempos. Entonces, con un gesto más mínimo, un gesto más realizado en menor tiempo, logra, sin embargo, significados amplios, muy profundos. Por eso decidí hacer el trabajo en el collage digital. Además, por una cuestión de emular o citar nuestra historia, el trabajo intertextual, el trabajo transdisciplinar, que es muy evidente en la técnica del collage. Y bueno, este vínculo que nos ha unido durante 40 años, esta evidencia, bueno, sí, durante 40 años. Entonces, por eso ustedes van a poder ver la metáfora del tejido, del tramado, de la intertextualidad, de la reunión de disciplinas artísticas, de vidas, de vocaciones, cada collage que acompaña o que ilustra de alguna manera cada haiku. Ahora lo voy a dejar a Sebastián, a ver qué tenés, Sebastián, para contarnos. Tengo un haiku. La luna cae junto con sus pétalos de amadas sombras. Muy bien, Sebas. ¿Y por qué te dedicaste vos al haiku? Porque me gustó su forma y me gustó la
cassette, viene de Japón. Y bueno, yo leí un par de haikus que me gustaron, así fue que yo fui trabajando y bueno, poniendo en texto. Sebastián tiene acá presentes 2 hijos que son mis sobrinos, Eric y Sofía. Sofía también escribe, también se dedica a las artes literarias, y Eric a las artes musicales, música. Así es que, no sé, me gustaría, Sofía, que nos dijera algo, que nos hiciera de moderadora o contestar preguntas que tengan para hacer. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. También para mí es muy hermoso volver a estar en una presentación de un libro de mi papá. Es el 8º libro publicado de Sebastián. 85 arrancaste instantes. Del 93, ok. Primer libro ahí, los poemas ilustrados, sí, del 85, en la Feria de las Plumas. No. Sí, ok. Estamos haciendo las cuentas. Y también para mí muy significativo porque Buscando Inteligencias, que es el anterior libro que trabajaron Sonia y Sebastián, si bien han hecho colaboraciones a lo largo de los años, las he visto mucho. De hecho, toda mi adolescencia tuve un póster colgado con uno de los haikus ilustrados que está en ese libro, con otra, o sea, con una ilustración tuya, Sonia, no con un collage. Y fue un libro que a mí me marcó mucho. Yo me autoproclamo fan de la obra literaria de mi papá, y ese libro en particular me marcó mucho, ¿no? Yo tengo mucha relación también con lo que es la estética oriental en otros sentidos. Soy poeta también, gracias a mi padre, obviamente. A los 8 años empecé a escribir, pues tenía una producción constante al lado. Y también, si bien esto, más allá de fan, creo que soy una de las personas que más conoce la obra de mi papá. Conozco mucho de memoria. De hecho, él me dice cosas y yo le digo, ese es de tal libro, no, ese está tal año, este está repetido. Lo conozco. Y la obra de Sonia también la conozco, si bien no con tanta exhaustividad, pues lo mío no son, en un sentido profesional, las artes visuales. Desde muy chiquitita le contaba a Sebastián antes de venir para acá, que yo recuerdo en una habitación de un departamento tuyo en un barrio, que no me acuerdo el nombre, el barrio CESAP ese, que tenía una computadora de esas gigantes, que estaban con esos monitores gigantes, y en un cuarto lleno de cosas de artista visual, algunas muy extrañas, y recuerdo la sensación como de estar frente como a algo extraño y nuevo cuando vos hacías tus collages digitales. Yo tenía 9 años, tengo 35 ahora. O sea, una pionera en lo que es el collage digital. Era algo muy bizarro en aquel momento. Bueno, qué sé yo, todo lo que hacen los artistas visuales es un poco bizarro para quienes por ahí no es nuestra cosa, pero bueno, con el tiempo, con los años, se va interiorizando. En mi casa crecí con artistas visuales también, Sonia, mi abuelo Armando Parisi, así que es bastante significativo también para mí este libro. Y bueno, le preguntaba a Seba también en relación a los haikus y poemas breves, porque Seba, arrancaste a escribir poemas breves o aforismos también con Buscando Inteligencias, ¿sí? Que es del año 2003. Ok, 22 años. ¿Estoy contando bien? Oh, por Dios. Y para mí fue algo bastante nuevo, ¿no? Entonces le preguntaba, ¿qué te motivó a escribir haiku? Bueno, recién compartieron
Yo no soy una poeta de la métrica para nada, lo mío es más la prosa poética definitivamente, y poemas breves que podría ser, me decía Seba, un nombre de aforismos, ¿no? Entonces también preguntarte, Seba, además de contar un poco estas anécdotas de mi propia vivencia con ustedes como artistas, creciendo con ustedes como artistas e influencia, ¿qué te llevó a escribir poemas breves o aforismos? ¿Qué diferencia o qué sentís? ¿Qué te lleva desde las sensaciones, desde el sentimiento a llegar a elegir a escribir ya 2 libros, ¿no? En donde hay poemas breves o aforismos que te representan? Bueno, lo que pasa es que el aforismo y el haiku son muy interesantes de abordar por esa cosa no métrica, sino el haiku sí es métrico en su cantidad de sílabas y todo eso, pero no tiene métrica en la cuestión de ¿cómo se llama? De tener rima. Y el aforismo tampoco, así que eso me motivó. ¿Qué condensa para vos o qué te propone esa limitación? ¿No? Porque conozco tu obra literaria también en tu prosa poética, en tu poesía, y tenés poemas, digamos, extensos. En la extensión uno se puede desarrollar. ¿O quién te hizo llegar esa posibilidad, ¿no? de escribir condensadamente? Mi maestro de aforismos es Antonio Porqui, un ítalo argentino que fue muy famoso. Voces, ¿no? Una de sus obras, no conozco mucho más que eso. Bueno, muy interesante. Como decías, ¿no, Sonia? La posibilidad de condensar mucho en muy poco. Y charlábamos con Seba también antes de venir para acá la similitud entre el collage, justamente, esa impresión, ¿no? Porque de hecho algunos parecen como impresiones me sale la técnica, como si fueran grabados, ¿no? Y ya la misma palabra nos dice algo, ¿no? Bueno, escribir condensado, interpretar condensado, ¿no? Menos es más, me gusta. Tenía otra, a ver, se me fue. La otra pregunta. La otra cosa que iba a decir. Me voy por las ramas poetizando. Bueno, no sé si querés leernos o recitarnos. Así me das tiempo para recuperar el hilo. En tus pétalos encuentro colibríes que a veces cantan. Aquí se detuvo un soplo de voz, aliento de vida, aire de silencio. Hoy sé de tu estrella que fugaz me rozga y me deja estelas, luciérnagas palpitantes sin sombra. ¿Por qué lloramos a veces? ¿Será que algunas palabras necesitan convertirse en agua para salir del cielo? Ella es la lectora de este libro, porque ella compiló los poemas, los haikus, y los llevó a la práctica y los puso
material, y lo llevó todo ella, así que yo lo único que tuve que hacer es haberlo escrito, nada más. Sí, charlábamos de eso también con Seba, cuando veíamos la versión digital del libro que nos habían acercado. Nos encontramos recién, nosotros con el libro impreso, digamos, y me parecía una curaduría preciosa de haikus y aforismos. Muchos yo no los conocía, algunos sí, pero me pareció eso, una selección muy hermosa, y por lo que sé de mi papá, tenías un montón de texto. ¿Qué criterio de selección? Si fue algo más intuitivo o qué nos contás de eso. El criterio de selección ha sido absolutamente guiado. Yo soy muy visual, ¿no? Entonces leía, tiene una producción vasta, o sea, tiene mucho material, así que prepárate, Felipe. Pero bueno, hay imágenes, hay poemas que a uno le sugieren más inmediatamente las imágenes, ¿no? Es así, una cuestión más visceral, la elección, más intuitiva. No sé si es intuición, pero yo leía que hay poemas que son inmediatamente imaginables. A mí me pasaba eso. Yo podía, mientras estaba leyendo, imaginarme situaciones, ¿no? Un escenario visual. Y bueno, ese ha sido, por eso he mechado la trama en todos los collages, ¿no? Porque además yo creo que percibimos el mundo a través de los 5 sentidos del juego. Esto de decir, ay, yo soy visual, después me arrepiento de decirlo, porque en realidad yo creo que soy visual porque me dedico a las artes visuales, pero en realidad escucho, en realidad hablo, en realidad me muevo, camino, canto, escucho música. O sea, uno percibe el mundo y se relaciona con los demás a través de los 5 sentidos puestos en juego. Entonces, no sé, creo que lo que puedo responder a esa pregunta es que la selección ha sido por la inmediatez de la imagen que nos sugería, ¿no? Por el escenario visual, por la traducción que yo podía hacer visual de lo que estaba leyendo. Así que te puedo comentar. Gracias, Sonia. Ahora te doy para leer justamente, esto representa, ¿no? Lo que es todo esto que decís, lo que es el haiku, en verdad. Porque es viene de esta tradición, por lo que estuve haciendo la tarea, para charlar hoy acá, porque yo no escribo haiku, en donde justamente lo visual relacionado a los paisajes, en el haiku tradicional japonés es como una línea importante que cuando se occidentaliza el haiku ahí toma también los paisajes internos, que eso Seba lo representa muy hermoso. El universo es las constelaciones de ojos que no ven. Bueno, Sebas, gracias por darme la oportunidad de hacer este libro juntos, que seguramente no va a ser el último.
vamos a seguir intentando con nuevos proyectos. Y gracias de nuevo a ustedes por acompañarnos en este intento. Aquí está mi amigo artista, un gran pintor. No sé si alguien quiere hacernos alguna pregunta más, porque hay otra presentación pendiente de la misma editorial. No sé si alguien quiere puntualmente hacernos alguna pregunta. Mencionaba los aforismos, estableciendo una especie de analogía o de comparación. Pero el aforismo generalmente tiene un mensaje mucho más directo, una búsqueda más moralizante, o sea, hay un mensaje claro, digamos. El haiku no deja más espacios abiertos, y sobre todo por lo que estuviste leyendo vos, se parece más a un iceberg, digamos, ¿no? Lo que quede ahí que vos tenés que explorar sobre todo eso que no se ve, digamos. Me parece que por ahí es pregunta igual, no es afirmación. El aforismo es la forma. Lo que pasa es que yo los aforismos los hago poéticos, no los hago como decía la gente de arte que hacía los aforismos cerrados, yo los hago abiertos. Y bueno, el haiku le da esa posibilidad también. Bueno, tiempo. Voy a hacer una pregunta un poco ignorante, o sea, por lo que he oído es como que en tan pocas palabras todo lo que comprende, ¿no? ¿Cómo se arma? ¿Se lleva mucho tiempo a armar un haiku, pensarlo, para poder plasmarlo? No se lleva mucho tiempo. Lo que se lleva es la métrica. Después uno tiene la idea y lo pone en la métrica. Bueno, hemos llegado al final. Un aplauso para los autores del libro, para la editorial, gracias a la del tuyo. Y está acá para firmar el libro y para comprarlo, así que se pueden acercar para adquirirlo. Muchas gracias. Los invitamos a participar de la última presentación del día y también de nuestra gran cantidad de autores que han pasado por este stand.